Me dice, considere esa función z, que es una función dada en forma implícita, y me piden que alrededor del punto 1, 1, 1 está definido implícitamente por la función que está por ahí. Obtengo una fórmula de Taylor de segundo orden, tal que la función es del punto 1, 1. Y luego utilizarla para aproximar o para estimar esos valores que me dan ahí. Entonces, ¿se acuerdan de la fórmula? ¿Qué tenemos que calcular para poder obtener el polinomio de Taylor de grado 2 o de orden 2? Primera y segunda derivada. Pero en este caso son implícitas, ¿verdad? Entonces recuerden Sí. la relación. Z es una función que depende de XY, ¿verdad? Sí. Entonces, para esto definimos, o mejor dicho, tomamos nosotros la función f de x, y, z igual z cubo 3x cuadrado y ahí, ¿verdad? Entonces, sabemos que la derivada parcial de z respecto a x es menos f en x sobre f en z, ¿sí? Y la derivada parcial de z respecto a y es menos f en y sobre f en z. F en x, ¿qué me queda? 6x por y va. Ajá, 6xy Menos 3y al cuadrado. menos, B. menos, Menos 3 es. ajá, correcto. F respecto a y, 3x al cuadrado. ujú, 3y a la 2 por z. ujú, 2y. y fz, 3z al cuadrado. Menos y. Da 3. ajá, listo. ¿Estamos bien? Sí. Ahora evaluamos las derivadas que tenemos aquí, pero lo podemos hacer directamente en el punto 1,1 o 1, 1, 1. Entonces, de estas tres, sacamos nosotros que es la parcial de z respecto a x, la parcial de z respecto a y, nos queda, aquí es 3 menos 6xy entre 3z cuadrado menos y cubo y y al cubo, perdón, y 3y cuadrado z menos 2y menos 3x cuadrado entre 3z cuadrado menos y cubo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ahora, esta evaluada en 1, 1, 1, ¿qué nos queda? Y lo mismo, esta evaluada en 1, 1, 1. Ujú. Menos 3 medios, la primera. La primera es menos 3 medios, Menos 3 medios. porque arriba me queda menos 3 y abajo me queda 2, ¿verdad? Sí. Y esta otra, Menos un medio. Menos 2. No, no menos sería 1. solo menos 1. Sí. Menos uno queda, menos uno. Menos 1. Ujú. Sí,
Porque este y este se van, me queda menos 2 entre 2, menos 1. ¿Qué tenemos aquí nosotros? Tenemos el gradiente. ¿Sí? Ahora ocupamos calcular las de segundo orden. Pero las de segundo orden, recuerden que las sacamos desde acá. Entonces, segunda derivada respecto a z, respecto a x, sería derivada respecto a x de esta expresión de acá. Entonces, aquí es igual. De esto en realidad a mí calcular la derivada final no me interesa mucho, me interesa el valor numérico, ¿verdad? Recuerden. Entonces, derivada del numerador respecto a x, ¿qué me da? Menos 6 lleva. Menos 6y Multiplicado por debajo. por el denominador. Menos la derivada del denominador respecto a No, x. 0. No, no es cero. Pero, No, no es Ah, cero. no, no es cierto. Z. Me da, este, pero, Z bajo el depende 2, de X y Y. Ujú. me queda 6. Copio la base, le resto 1 por la derivada interna que es zx. La derivada de este respecto a x es 0 por el numerador, ¿verdad? Entre el denominador al cuadrado. Bueno, entonces, la x, la y y la z valen 1. Y el zx vale menos 3 medios. ¿Cuánto me queda? Acuérdense, esto vale 1. ZY vale 1 y este vale menos 3 medios. Sí. ¿Qué número me queda en el número? Aquí. Ujú. ZX vale menos 3 medios, ¿va? Sí. ¿27 cuartos no es, pa? ¿O sí? No. Vamos a ver, recuerden. Aquí sería menos 6, este 2, menos 6 por 1, por menos 3 medios, por 3 menos 6 menos 3, entre 2 a la 2. Me queda menos 39 sobre 4. Con este número, menos Sí, 39 sobre 4. correcto. Sí. Así es. Listo. Ahora vamos a calcular
la segunda derivada de z respecto a y. La derivada respecto a y, ¿de quién? De esto. Entonces, derivada del numerador respecto a y. Aquí me 6 queda un y producto, z, ¿va? Aquí me queda un producto, ¿va? 6 y z Ajá. más 3 6y y cuadrado más, más 3 cuadrado z y. ajá, por, eh, no, Eso menos 2 lleva. menos 2, sí. Menos 2 sería. Ujú. Menos 2 por el Seis. denominador, ¿va? Ujú. Menos 6 z, y menos 1, perdón, menos 3y a la Y 2 cuadrado. Ujú. por el numerador. Entre el denominador al cuadrado. Entonces aquí, en el primer paréntesis me da, recuerden que el ZY es menos 1. Entonces aquí es 6, 6, este me queda menos 1, menos 3, ¿verdad? En todo caso. Menos 4 me dio todo mío, pero a ver. Ah, ya lo tiene de un solo. Y este menos 2, menos 4. Esto, o todo el número. Todo el número, pero sígale. Aquí me queda 2. Este es menos 6, menos 3, menos 2, ¿verdad? ¿Cuánto queda este número? La parte del numerador me queda menos 16. Todo el numerador. Sí, le digo, a mí me dio menos 4 todo. Sí, eso da, todo da menos 4. Ujú. Perfecto. Y ahora vamos con la mixta.
Ahí. Esto derivado respecto a y. Menos 6. No 6x. Ujú. Menos 6 6zx. z 6z y. 3 a la Sí, 2. claro. Sí. Ahí. Menos 6. Aquí es 2, ¿verdad? Este era menos 1. Menos 39 cuartos. ¿Cuántos? No, no. Sí, menos 39 cuartos. Cheque. Entonces, ¿qué forma tenía el polinomio de grado 2 de Taylor? P sub 2 le llamamos, pa. Sí. Era F en 1, 1. Más DF en 1, 1 por H. Más un medio de H transpuesta. HDF 1, 1 H. En nuestro caso, H es X menos 1, Y menos 1. Este vale 1. Este es el gradiente. Menos 3 medios menos 1. Más por la matriz XX menos 39 cuartos y era ¿cuánto? Menos 4. Al multiplicar esto, ¿qué nos queda?
Ya lo tengo, listo. ¿Cómo dice? Ya lo tengo. Ya lo tiene. Sí. Simplificado, incluso desarrollado los binomios. No quería que los desarrollaran. Sí, Híjole. también. Todo eso, sí, desarrollado. Si quieres solo deme los binomios, pero al cuadrado, para que quede la forma. No, ya lo da resuelto. Ya todo resuelto, todo multiplicado y todo. Sí, todo una sola expresión, ¿no? Vaya, pues hay que lo verifiquen sus compañeros. ¿Cuánto queda? ¿O qué queda? Me da menos 39 octavos de x al cuadrado. ¿Cómo? Menos 39 octavos de x al cuadrado. Ujú. Menos 39 cuartos de xy. Más 18x. Ujú. Menos 2y cuadrado. Más 51 cuartos de y. Menos 105 octavos. Ya, Sí, eso queda después de efectuar todas las multiplicaciones, desarrollar los binomios y todo eso. Yo le iba a dejar hasta los binomios, pero ahí está bien. Cheque. ajá. ¿Alguna pregunta? No le. Bueno, para fines del examen, me imagino que a lo máximo de dejarlo sería hasta los binomios, ¿verdad? Ahí como Sí, dices tú. hasta los binomios. Ujú. Salvo que esto sea sumamente sencillo de simplificar y ahí sí, ¿verdad? Pero así como esto, no, porque es bien largo. Ujú. Cheque. Dele. Listo. Entonces, definimos ahora la parte de extremos de funciones. Todo esto para nosotros ya es conocido porque es similar a lo que hacíamos en cálculo 2. El detalle es que ahora vamos a introducir el elemento que podemos extender nuestro resultado para más variables, cosa que en cálculo 2 nosotros no lo hacíamos. Solo trabajábamos con funciones de R2 en R. Aquí sí podemos trabajar con más funciones. Entonces, comenzamos. Puntos críticos de funciones. Establezca X. Es una región abierta en Rn y suponga que F va de Rn en R. Es una función de una variable escalar. Entonces definimos o decimos que F tiene un mínimo local en el punto A en X si existe alguna vecindad U de A tal que F de X es mayor o igual que F de A para todo X en U. En forma similar, decimos que F tiene un máximo local en A si hay alguna vecindad de U en el que tal vecindad de U de A tal que F de X es menor o igual que F de A para todo X en U. Podemos observar nosotros que en nuestro caso tenemos un máximo absoluto y aquí, si la región no se extiende hacia abajo, un mínimo local. ¿Por qué? Porque esto es el más grande de todos los valores, siempre que el manto no vuelve a empezar a crecer. Y también a la vez, este es un máximo local, porque para alguna vecindad que tengamos, este es el valor más grande. Lo mismo para este. Este para una cierta vecindad es el valor más pequeño, pero si nosotros hacemos más grande la vecindad, puede ser que el valor más pequeño esté aquí abajo, por ejemplo. Todo depende de la vecindad. Por eso se le llama mínimo local. Por ejemplo, en este caso, este es el más grande de todos, pero este es un máximo local en una vecindad que lo encierra y que no considere a este. Pero este es el más grande de todos, por esa razón, máximo local. Luego,
está este. Si observan, el manto sigue creciendo. Entonces, este en torno a una vecindad sí puede ser un máximo local, pero cambiando la vecindad podemos encontrar valores que están por encima de este y ya no ser más bien un valor máximo, sino que puede ser que para una cierta vecindad este sea el valor mínimo, para cierta vecindad. Podría ser. ¿Me explico? ¿Ven la diferencia entre local y global? O la recuerdan, mejor dicho. Sí, Lick. Sí. Yo no me acuerdo mucho de local ni global, yo me acuerdo de mínimo relativo, máximo relativo, y Ajá, no sé qué, algo así. relativo es local. Absoluto es global. Es lo mismo. Ujú. Sí, hoy sí, ahí sí, Así que, sí, cheque. por eso aquí lo menciona, mire, global, absoluto. El hecho de ser local es lo mismo que relativo. Entonces dice, recuerde que si una función diferenciable de una variable tiene un extremo local en un punto, entonces la derivada no existe ahí, lo que significa que la recta tangente a la gráfica de la función es horizontal. Entonces sugieren fuertemente que si una función en dos variables tiene máximo o mínimo local en un punto, entonces el plano tangente de la gráfica debe ser horizontal. ¿Qué significa que el plano tangente sea horizontal? Que el gradiente es cero. Si el gradiente es cero es que las derivadas de primer orden son ceros. Entonces, sea X, una abierta en Rn, sea F, que va de Rn en R, diferenciable, y F tiene un extremo local en A, entonces D de FA es cero. Para fines de R3 en R y de R2 en R, esto es gradiente en cero, o sea que las derivadas de primer orden son cero. Un punto A en el dominio de F, donde F de A es cero o es indefinida, se llama punto crítico de F. El teorema 2.2 indica que cualquier extremo de F debe ocurrir en un punto crítico. Sin embargo, no hay manera de que ocurra el caso de que todo punto crítico esté situado en un extremo. Por ejemplo, aquí tenemos esto que es el punto de silla. El punto de silla también le llamamos punto minimax, porque para cierta vecindad este es el valor máximo y para otra vecindad este es el valor mínimo. Y este está justo apoyado en la silla de montar, que es en el paraboloide hiperbólico. ¿Recuerdan? De ahí el nombre del punto de silla. Entonces, este tiene esa característica peculiar, que para ciertos valores, este se convierte en un valor mínimo, pero para otros valores este es un valor máximo. Sé que, Sí. entonces dice, un mínimo local, o ni uno ni lo otro, dice, en el caso de una función diferenciable dos veces de f que va de R en R, el lector ya conoce el método rápido que consiste en el análisis del signo de la segunda derivada. Este método proviene de buscar el polinomio de Taylor de segundo orden de f cercano al punto crítico. Si esta es la descomposición en Taylor de orden 2, sabemos que este es 0. Como este es 0, me queda esta expresión, ya que f' es 0 en el punto de A. Si f' mayor que 0, la gráfica de f, si este es positivo, la gráfica de f, que es la aproximación, tiene un valor mínimo. Abre hacia arriba como se aprecia en la figura. Por tanto, f' de 0 menor que 0. Entonces, la gráfica para este es como la que se muestra en la figura 4.18.
Si este es 0, la gráfica de P sub 2 es una recta horizontal y se ocupa utilizar, o sea, necesitaría usar el polinomio de Taylor de orden superior para determinar si f tiene un extremo en A, y eso es lo que hacíamos en cálculo 1. Recuerden que si la segunda derivada era positiva, tenía un valor mínimo. Si la segunda derivada era negativa, Tenía un valor máximo. tendría un valor máximo. Y Si la también segunda derivada era comprábamos la 0, no concavidad. decidía el criterio, ¿va? Correcto. No, perdón, si era 0, no decidía el criterio. Y si era... si así era, ¿va? Si era 0, Sí, si es positivo, es un mínimo. ajá, si es negativo, máximo. Pero si era 0, ¿qué le pasaba? Si el criterio no decidía, entonces usted tendría que buscar otro criterio. De ese otro criterio, Lick, no me acuerdo. No, usted buscaba otra manera, graficaba o hacía uso de la primera derivada. Ah, sí, sí. Ahora, ¿de dónde salía la historia de cálculo 2? Observen este siguiente resultado. Dice, el concepto es similar en el contexto de n variables. Suponga que esa es la función, es de clase C2, que A es un punto crítico, o sea que el gradiente en ese punto va a ser 0. Entonces, al aproximar la función, se tiene esta expresión de acá, pero esta parte de aquí es 0. Porque se espera que aquí sea un punto crítico. Entonces se tiene que el delta F es igual a un medio de X menos A, traspuesta por H de F de A por X menos A. Sugiere que podemos ver si el incremento en F permanece positivo, X cerca de A. Entonces, si F tiene un mínimo local o un máximo local, en A observado lo que pasa en el lado derecho. Entonces, advierta que en el lado derecho de 1, cuando se expande el cuadrático en los términos x sub i menos a sub i, más en general, tenemos una forma cuadrática de estas ecuaciones, donde el b sub i j son las constantes de la forma cuadrática. Entonces, todo eso se va a regir por la expresión que tenemos aquí para poder concluir si esto es un máximo o un mínimo. Entonces dicen, donde b sub i j son las constantes, la forma cuadrática q también se puede escribir en términos de matrices como sigue, que es h traspuesta por b por h, donde b es la matriz de coeficientes que está ahí, ¿verdad? Son las de las derivadas. Advierta que la función q no cambia si se reemplazan todas las b sub i j por el término de un medio En consecuencia, podemos asumir que la matriz B asociada a Q es simétrica, es decir, que B sub i j es igual a B sub j por la forma de la construcción, ¿verdad? Que aparece aquí. O dicho de forma equivalente, que B traspuesta es igual que B. Si se pasa por alto el factor de un medio, se ve que en el lado derecho de 1 es la forma cuadrática h igual a x menos a correspondiente a B, que es igual a h de f de A. Entonces, todo va a depender de esta parte.
Se dice que una forma cuadrática Q o su matriz simétrica B está positivamente definida si Q de H es mayor que 0 para todo H distinto de 0 y negativamente definida si Q de H es menor que 0 para todo H distinto de 0. Obsérvese que si Q está positivamente definida, entonces Q tiene un mínimo global de 0 en 0. De manera similar, si Q está negativamente definida, entonces Q tiene un máximo global en H igual a 0. Y la importancia de las formas cuadráticas es que ahora se puede determinar si F tiene un extremo local en un punto crítico con tan solo analizar la forma cuadrática. De modo que el lado derecho de 1 tiene un máximo o un mínimo en X igual a A. El resultado preciso cuya prueba se da en el apéndice de sección es el siguiente. Entonces dice, establezca U como una región abierta en Rn y suponga que F va de U en R. Es una función de clase C2. Suponga que A pertenece a U, que es un punto crítico de F. 1. Si el hessiano H de F de A está positivamente definido, entonces F tiene un mínimo local en A. Si el hessiano H de F de A está negativamente definido, y si el determinante del hessiano es distinto de 0, pero H de F de A no está positiva ni negativamente definido, entonces F tiene un punto de sí en A. ¿Qué más hay por acá? En vista del teorema 2.3, la cuestión principal es determinar cuando el hessiano está positivo o negativamente definido. Por tal fortuna, el álgebra lineal nos da un medio efectivo para hacer tal determinación, el cual se expone sin demostración, ¿verdad? Da una matriz simétrica B, como se ha visto anteriormente, de una forma cuadrática Q. Las B sub K para K igual 1, 2 hasta N, denote las submatrices del extremo superior izquierdo de K por K de B. Y se calcula la secuencia de los siguientes determinantes. Tenemos determinante de B1, que es B11, determinante de B2, que solo es la menor que está asociando B11, B12, B21, B22, y luego asocia toda la matriz de 3×3, que es el determinante de B. Entonces hay determinante de 3 submatrices, de beta 1, de B1, de B2 y de Bn, y de B3 en este caso. Si en esta sección consta por completo de números positivos, entonces B y Q están positivamente definidas. Si esta secuencia es tal que B sub K es menor que 0 para K impar y el determinante de B sub K mayor que 0 para K par, entonces si la secuencia va B sub K menor que 0 para K impar y B sub K positivo para K par, entonces B y Q están negativamente definidas. Por último, si el determinante de B, que es B sub K, da distinto de 0, pero la secuencia de determinantes de B1, B2 hasta Bn no es la de los primeros dos tipos, entonces B y Q no están positiva ni negativamente definidas. La combinación de estos resultados con el 2.3 nos permite establecer la prueba para ubicar los extremos locales. ¿Qué más? Está la prueba de la segunda derivada ya de una manera más explícita. Dice,
La prueba de la segunda derivada para ubicar extremos locales, dado un punto crítico A de una función f de clase C2, se analiza la matriz hessiana evaluada en A, que ya sabemos cómo sale. A partir del hessiano se calcula la secuencia de las menores principales de H de FA. Esta secuencia de determinantes de las submatrices cuadradas del extremo izquierdo, del extremo superior izquierdo de H de F de A, más explícitamente está en la secuencia de 1, de 2, hasta de n, con dk, que es el determinante de hk, donde hk es la submatriz de orden k por k del extremo superior izquierdo de HFA, es decir, de 1 es esta componente, de 2 es esta matriz, de 3 vamos creciendo, tercer fila y columna, de 4 y así sucesivamente hasta llegar a la última, que es, correspondería a DH, que es el último. Entonces aquí tenemos, aquí podemos ver en evidencia las menores. Dice, la prueba numérica es como sigue. Suponga que dn es igual al determinante de h de f de a, no es 0. Si d sub k es positivo para todo k, entonces tiene mínimo local. Si el d sub k es menor que 0, entonces, si d sub k es positivo para todos los valores de k, entonces tiene mínimo local. Si d sub k es impar, perdón, si d sub k es menor que 0 para k impar y dk es mayor que 0 para k par, entonces f tiene máximo local en A. Si no es el caso que se cumplan las condiciones 1 y 2, entonces f tiene punto de sí en A. En el caso que el HDF da 0, se dice que en el caso que f da 0, se dice que es un punto crítico o es un punto degenerado. Y debe usarse otro método para determinar si ocurre o no un extremo de f en el sitio que se está analizando. Entonces, en ese caso, con la matriz hessiana, lo que pasaría es que al ser 0 el determinante, entonces el cálculo de los valores y vectores propios, habría uno que sería 0. ¿Qué más? Este es el caso particular, que es la prueba de la segunda derivada, que es la que nosotros conocemos. Si observan, esta es el de 1. El de 2 es el determinante que lo conocíamos como delta en cálculo 2. Entonces tenemos D1 y delta. Y dice, F tiene mínimo si este es positivo y este es positivo. Tiene máximo si la segunda derivada es negativa y este es positivo. Y tiene punto de silla cuando este, que es el D2 en todo caso, o el delta, es menor que 0. Y si es 0, el criterio no concluye, que es el caso degenerado. ¿Estamos? ¿Qué más? Y bueno, aquí viene ya la parte de los ejercicios, entonces esto la voy a grabar yo solito para tomarme un descanso. Entonces, yo voy a grabar la parte de los ejercicios de esta sección, se los comparto. Aquí tengo unos cuantos problemas, son bien prácticos, en realidad solo tenemos que prácticamente centrarnos en el H, sacar obviamente los valores que anulan las derivadas primeras, las derivadas de primer orden, porque de ahí parten de los puntos críticos.
Y una vez que hacemos eso, calculamos la matriz hessiana y analizamos la matriz hessiana o con los valores propios o lo asociamos con los determinantes, ¿verdad? Que están ahí, que al final es más fácil los determinantes. Cheque. No sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto. ¿No? ¿Una pregunta? No, Lick. No. Bueno, entonces yo me encargo de hacer la parte práctica para seguir avanzando. Entonces, eso sería todo por hoy. Parece que hay preguntas. No hay dudas. Listo. Bueno, entonces se cuidan. Yo grabo la contraparte, se las comparto hoy mismo y así vamos avanzando. Cheque, Dale, Lick. Gracias. cheque, se cuidan. Pasen buena tarde. Gracias. Dale, gracias. Nos vemos, Lake. Cheque, cheque.